tiempos complejos. Bueno, hablábamos por un lado de la persistencia de la inflación, recién con Dani Stenger, que si bien bajó 0,5 de un mes a otro, de enero a febrero, según el número en la ciudad de Buenos Aires, esto se conoció ayer y es probable, como también nos anticipaba Dani, que dentro de 2 días, cuando se conozca el número del INDEC del mes de febrero, se registre también una baja respecto de enero, pero siempre clavado en un 2% y pico, 2 y pico por ciento, que sigue siendo una inflación muy alta para los valores mundiales. Si bien es cierto que el principal éxito de Milei fue desacelerar fuerte y rápido, sobre todo muy velozmente, una inflación muy alta heredada del gobierno de Alberto Fernández durante del primero al segundo año de gobierno, bueno, ahora está teniendo dificultades para que incluso la realidad encaje dentro de su teoría respecto de qué es lo que tendría que ocurrir con la inflación en las condiciones macroeconómicas actuales. Con un hecho además que ahora le va a meter más presión todavía a la inflación, que no tiene que ver con decisiones macroeconómicas del gobierno, sino que es lo que está pasando con el valor del petróleo a nivel mundial, ¿no? Ayer Marín, en un dicho bastante inusual, no sé si lo tenemos al titular de YPF, diciendo que si tenés que cargar nafta, mejor cargues hoy que mañana, que siempre va a ser hoy mejor que mañana, dado que YPF tiene una política en la cual no anuncia. Antiguamente YPF decía, a partir de mañana o a partir del primero del mes se va a aumentar el combustible. Entonces se armaban las colas, las filas en las estaciones de servicio el día anterior. Bueno, ahora YPF lo hace de facto, entonces es más difícil seguir el tranco respecto de qué es lo que pasa con la evolución de los precios en el surtidor. Lo que sí ocurrió a lo largo de marzo, porque además tienen una especie de precios flexibles, que de noche es por ahí más barato, es un poco más barato si pagas con la implicación de YPF, pero en efecto YPF, que es la que controla gran parte del mercado y por lo tanto un poco la que fija el camino, YPF viene tratando de no hacer un traslado a precios inmediatos en el valor de combustible y las demás están acompañando esto, pero así todo ya subió un 7% en lo que va del mes de marzo el precio de la nafta. Y Marín dijo ayer: va aumentando muy poco, pero va aumentando. Va aumentando muy poco por cómo nos va afectando. Que vamos a ser honestos. Si vos tenés que cargar mañana, carga hoy. Okay. En todos lados, ¿no? Porque si vos querés que las cosas vayan aumentando, carga antes. Si tenés que cargar mañana, carga hoy, es el consejo que da Marín en un momento en el cual, bueno, no han trasladado a precio la totalidad del incremento que tuvo el barril del petróleo porque hubiese tenido un impacto mucho mayor. Sin embargo, es un mercado que está desregulado en términos de que ya no existe una obligación de vender primero acá al precio barril criollo ni nada de eso, sino que la promesa era que iban a ir acompañando, o sea, el combustible sube si sube el dólar o si sube el precio del barril a nivel internacional. Bueno, por ahora viene tratando de hacer una suba contenida. Esta mañana, porque es todo muy volátil, el precio del barril empezó a bajar. Ayer había tocado un techo que generó una suba que generó alarma mundial, porque llegó a $119 el barril, y esta mañana ya estaba cotizando alrededor de 90. ¿Qué pasó entre una cosa y otra? Dijo Trump que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada, con lo cual presumen que los efectos que está teniendo sobre la imposibilidad de los países de los Emiratos Árabes de sacar su producción a través del estrecho Hormuz, que hoy está bajo la amenaza de Irán de no dejar pasar los barcos, que eso se iba a terminar pronto. De hecho, acaba de movilizar también parte de su flota Francia, Emmanuel Macron, planteando que lo que necesitan es habilitar ese tránsito para que no haya tanta afectación sobre el precio del combustible a nivel mundial. Veremos qué pasa porque es muy incierto, es muy desconcertante la política de Estados Unidos en esta guerra. Como nos decía recién una politóloga iraní, además no es que Israel y Estados Unidos, que están haciendo este ataque de manera conjunta, tienen exactamente los mismos objetivos dentro de Irán. Tampoco han sido claros los objetivos de Trump en el ataque a Irán. Han sido cambiantes sus objetivos. En algún momento había fijado el cambio de régimen. Ahora lo que dijo es que la sucesión dentro de la línea dura del régimen es de los ayatolás de padre a hijo con Jamenei, es inaceptable y que hasta que no tengan una rendición incondicional no van a frenar el ataque a Irán. A la vez dijo que estaba prácticamente acabada la guerra y eso fue lo que hizo que esta mañana las bolsas asiáticas y las europeas arrancaran con una
baja del valor de la cotización del barril del petróleo y un poco mejor de lo que habían estado en el día de ayer. Pero de todas maneras es todo muy frágil, es todo muy cambiante y es sobre todo muy incierto. Javier Milei sigue en este contexto en Estados Unidos. Hoy va a tener un encuentro con empresarios tratando de promover junto a 10 gobernadores la Argentina como un destino de inversiones, especialmente inversiones en materia de minería y petróleo. El problema es que la Argentina a mediano plazo, y está mucho mejor que en otro contexto con el desarrollo de Vaca Muerta para enfrentar este contexto internacional, de todas maneras va a tener que importar todavía este año los barcos de gas natural licuado para enfrentar el invierno y ahí va a tener un costo mayor. La soja subió, pero también hay un costo mayor en los insumos de la producción del campo. El gasoil también sube, con lo cual, si bien Argentina no está desvalida en términos de que ahora tiene superávit en su balanza energética y exporta gas y petróleo, bueno, está en una situación en la que lo inmediato tampoco tiene en una situación de mucha fragilidad económica. De hecho, los bancos que organizan esta reunión con gobernadores y Milei en Nueva York, con Bank of America, acaban de sacar un informe donde lo que plantean es que la Argentina tiene una situación de mucha fragilidad con un tipo de cambio que se sigue atrasando, pues venimos hablando también de una inflación persistente con un tipo de cambio que prácticamente no se mueve, que eso no presiona más todavía sobre inflación, pero te mantiene el atraso del tipo de cambio, con la apertura económica, con costos que suben a nivel internacional. Así que es una situación donde Argentina no está desvalida. Caputo dice que esto es gracias a que además tiene superávit fiscal y que ese es el principal escudo de la Argentina para enfrentar este contexto de enorme incertidumbre, pero el riesgo país sigue en 600 puntos, con lo cual no es que el riesgo país baja de la mano de un presidente tan pro mercado y de todas las garantías que les entrega Milei respecto de ciertas pautas y de repago de las deudas de la Argentina. Milei a la vez está con una especie de no solamente adhesión, que no es ninguna novedad, completamente incondicional y acrítica de las políticas de los Estados Unidos y de Israel, sino que además esto enlazó con esta especie de cuestión mística que tiene y religiosa, de donde el apoyo a Israel no tiene que ver con apoyar el derecho de Israel a existir, que fue la creación del Estado de Israel a modo de reparación después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, sino también la idea de que hay una cuestión mesiánica. Ayer habló de algo que Trump suele plantear, que es la idea de que es una especie de elegido para salvar al mundo, dado que mientras estaba en campaña sufrió un atentado gravísimo que le pudo haber costado la vida porque le dispararon en el medio de un acto y ese tiro le rozó la oreja. A partir de que sobrevivió a esa circunstancia, Trump suele hablar como si fuese una especie de profeta o de mesías o de salvador del mundo, a partir de esa suerte de milagro con el que salva la vida. Y Milei ayer se subió a esa teoría. Digo, porque nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Argentina. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro. Y fue esa bala que no le pegaron a Trump. El mundo se salvó por un centímetro, dice Milei, que fue esa bala que le pegaron a Trump. Es medio malo el audio porque es una intervención en una universidad de la cual trascendieron algunas grabaciones caseras y allí mismo, y no está el audio, lo estuvimos buscando, pero los que estaban en el lugar dieron cuenta de esto, dijo que era el presidente más sionista del mundo. Ahora, Milei no hace ninguna diferenciación entre lo que puede ser apoyar a Israel, a apoyar al gobierno de Netanyahu, que no todos los israelíes apoyan al gobierno de Netanyahu, ni de la cuestión religiosa. La Argentina es uno de los poquísimos países del mundo que anunció Milei que quería mudar la embajada a Jerusalén, violando o por lo menos contrariando normativas justamente de las Naciones Unidas. Su rabino personal es el embajador argentino en Israel y todo esto viene mezclado con una cuestión religiosa personal de Milei. Estuvo de visita nuevamente en lo que es la tumba del rabino Lubavitch, que nos contaba hace un ratito Darío Teitelbaum, que es un educador argentino que vive en Israel, que si bien es una organización que tiene una obra muy importante, porque además en algunos lugares hacen mucha obra vinculada a la educación y demás, que es tremendamente influyente, pero para algunos de
integrantes de la colectividad judía, es una especie de secta donde lo que creen es que el rabino Lubavitch, que es una especie de dinastía a la que Milei venera, creen que es el Mesías, que ya vino, cosa que también es muy disputada, con lo cual, como pasa también con lo que es la cuestión de la escuela austríaca en materia de economía, que es una escuela muy minoritaria, bueno, Milei también dentro del propio ámbito del judaísmo, dentro de su proceso personal de reconversión, bueno, termina mezclando cuestiones de sus creencias y religiones y creencias personales con cuestiones de geopolítica que ni siquiera son muy representativas de lo que es la cuestión judía o la cuestión del Estado de Israel, sino que tienen que ver con apoyar en este momento a Benjamín Netanyahu, que no es exactamente lo mismo que la causa de la cuestión judía o lo que tiene que ver con el Estado de Israel. Es un presidente particular en un estado de guerra particular, tremendamente cuestionado en el mundo por la respuesta y la dimensión de la respuesta que le dio al 7 de octubre, arrasando después a Palestina, y hoy también con una visión donde incluso dirigentes que están en contra del régimen de Irán, mujeres que lo han sufrido, que lo han padecido, se preocupan por las víctimas civiles que está teniendo esto y la destrucción que involucra la guerra contra Irán de la infraestructura iraní, las muertes civiles en Estados Unidos. Acaban de dar prácticamente por probado el New York Times a través de información y verificación independiente que fue un misil norteamericano el que dio contra una escuela primaria que mató a 175 personas, en su mayoría nenas de la escuela primaria que acudían a esa escuela en Irán. Con lo cual, ¿cuál es exactamente el objetivo que tienen Israel y en Estados Unidos en la guerra contra Irán? No está claro. Más allá del impacto a nivel mundial, el impacto que tiene sobre la población civil en Irán tampoco. Lo que sí está claro es que Milei tiene un apoyo completamente acrítico basado en un punto que absolutamente particular para la Argentina, que es que efectivamente la Argentina fue víctima de los tentáculos del apoyo del gobierno de Irán a ciertos grupos terroristas, como fue el caso de Hezbollah y el gobierno iraní involucrado en lo que fueron, según la justicia argentina, los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Pero eso no significa de ninguna manera que dentro de la política exterior argentina se derive necesariamente un apoyo completamente acrítico a un gobierno de los Estados Unidos que viola las normas internacionales, que decide emprender en soledad esto y que además dijo ya Donald Trump, como contábamos el otro día, y estaba Milei presente el fin de semana en Miami, que cuando esto termine se va a ocupar de Cuba, que ya está atrofiada económicamente el régimen cubano. Creo que, bueno, apuestan también a que implosione por el propio ahogamiento económico de un régimen que, bueno, es una dictadura desde que arranca en el 59 con la llamada Revolución Cubana, pasa por los dos hermanos y sobrevive y ahora está francamente agonizando. Pero lo más riesgoso de lo que viene después, ya salió Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, a decir: yo ya le dije a Trump que no quiero al ejército norteamericano combatiendo a los carteles narcos dentro de México, lo vamos a hacer nosotros soberanamente. Pero sin embargo, lo que dijo Trump, que cuando termine esta guerra, vaya a saber cuándo, se va a ocupar de empezar el ataque con las Fuerzas Armadas a los carteles y a las organizaciones criminales de América Latina. Y si bien la ley argentina prohíbe el involucramiento de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver en el combate a amenazas internas, bueno, Milei forma parte de esa coalición y también afirmó que Argentina forma parte de esa alianza militar que acaba de anunciar Trump, que es el futuro del gran aliado de Estados Unidos terminada esta guerra, donde dijo que se sintió frustrado por la falta de apoyo incondicional de parte de Europa y va a girar hacia América Latina basado en el apoyo de presidentes de derecha y de ultraderecha, de los cuales el principal país en términos de tamaño económico, más allá de todas nuestras crisis económicas, en ausencia de Brasil, en ausencia de México, en ausencia de Colombia, el país más importante que está metido en el medio de todo eso, de la mano de las decisiones que toma Javier Milei, confundiendo a Estados Unidos con Trump y confundiendo a Israel con Benjamín Netanyahu, es Javier Milei.